Buenos días, buenas tardes, buenas noches en esta virtualidad extraña en que vivimos. Saludamos de todas maneras. Estamos muy contentos que en esta edición número 35 del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, como siempre, más allá de las películas, generamos lugares de encuentro, de pensamiento, en algo que viene siendo una costumbre muy sostenida por don José Martínez Suárez, que tiene que ver con la presentación de libros en el marco del Festival Internacional de Cine Mar del Plata. Esta vez se ha pensado en una actividad que efectivamente es la presentación de un libro. Estamos hablando de Los Cines por Venir, de Jerónimo Ateortúa Arteaga, pero también es algo más que eso, es la presentación del libro y es una oportunidad para pensar juntos en torno a habitar el cine, en torno a qué es esto de habitar el cine, y es por eso que aparte de Jerónimo, van a participar de esta charla otras personas que como Jerónimo son parte del Festival Internacional de Cine Mar del Plata, que lo han habitado, que los respetamos y los queremos mucho, que siempre los escuchamos con mucha atención en todo lo que hacen, en lo que dicen, en sus ricas y mutantes vidas hermosamente diversas, y es por eso que tenemos el gusto de tener hoy aquí a Albertina Carri y al querido amigo Roger Alancosa, que operará un poco como director de la batuta de esta charla, de esta discusión y presentación del libro virtual. Les agradecemos muchísimo que estén aquí en el Festival de Mar del Plata, en esta edición tan importante de que se esté haciendo. Les volvemos a agradecer y te dejo a vos en uso de la palabra, Roger. Bueno, muchas gracias por por la cálida presentación, Fernando. Y bueno, es un gusto haber sido invitado. Te agradezco enormemente, Jerónimo. Y es un gusto además compartir un espacio con Albertina Carri, a quien admiro no solo su cine, sino las cosas que pasan en su cine. Y cuando me enteré que ella era una de las 15 cineastas, o de los 15 cineastas elegidos para el libro de Jerónimo, me resultó una gratísima sorpresa que estuviese allí. Por otro lado, la idea es dialogar con ustedes dos, jugar con la palabra, administrarla en la medida que pueda, con la mayor justicia y poder discutir algunas cosas que exceden al libro, o en todo caso el libro las enuncia por momentos y las abandona o las retoma. A veces se abandona en un texto y se retoma en otro texto, pero lo importante aquí es que hay dos protagonistas. Uno que es el protagonista principal, ubicuo, porque está literalmente en todos los textos, que es Jerónimo, cuya posición es bastante particular, porque es la posición de alguien que hace cine, que produce cine, que escribe sobre cine y que además ejerce la crítica. Un problema que en el prólogo aparece problematizado, cuál es la posición desde la cual escribe, hasta llegar a una idea de que está escribiendo de una perspectiva múltiple. Se puede ver como cineasta, se puede ver como crítico. En realidad lo que se ve es como alguien que vive a partir del cine. El cine no es una, como se dice en ese momento, en un momento de esa introducción, en un pasaje de esa introducción, es alguien que se siente que el cine es un modo de vida. ¿Sí? No solamente porque se trata de una modalidad de subsistencia, sino porque se trata de aquello que ninguna supervivencia garantiza, que tiene que ver con significar la vida de uno, lo cual es arduo en el mundo en el que estamos. Esto me lleva un poco a la descripción que hace Albertina en cierto momento, en el inicio. Los textos en general arrancan cada entrevista con una suerte de sinopsis de lo que va a leerse de aquí en más, una sinopsis de orden conceptual. Es decir, si habla con Albertina, dirá dos o tres cosas,
Y allí hay una zona de intersección, al menos para arrancar la idea del modo de vida, que tiene que ver con la fuerte posición que adquiere Albertina, en tanto que es alguien que provoca, que hace, que filma, que no dimite, pero al mismo tiempo, algo que se tematiza en ese diálogo, que está relacionado con una suerte de misantropía, con una suerte de que la razón indica, mirando el mundo circundante, de que muchas esperanzas no se pueden obtener de nuestras prácticas. Y sin embargo, ese capítulo está titulado con la idea de utopía, lo cual habla de una hermosísima contradicción o tensión en la propia, probablemente en el propio cine de Albertina. Es un cine, al menos para mí, de una irascibilidad, porque hay una intuición de que todo podría ser distinto, se traiciona constantemente nuestras formas de vida, pero al mismo tiempo no se puede, como decía recién, abandonar el intento de, no sé si corregirla a la vida o trabajar sobre otros ámbitos, pero sí al menos decir que podría ser distinto. Y eso solo basta a veces para filmar, para escribir, para hablar y para encontrarse en este tipo de situación en la que estamos. Frente a esto, lo que me gustaría eh, arrancar preguntándole, um, no sé con quién empezar, pero a ver, vamos a empezar con el autor. Este, ¿eh? Hay que empezar con él. Sí, que se haga cargo, que escribe tanto y que nos hace leer. ¿Por qué estamos acá? Los puse a trabajar, ¿eh? Sí, la verdad, es muy, muy terrible. No, la verdad que el libro es magnífico. Y tiene esa... Primero que nada, no hay muchos libros recientes que coordinen una conversación transversal con directores contemporáneos, donde haya una conciencia muy plena de por qué se está eligiendo esos directores. Hay algunos libros que se han editado, Paidós editó uno, de hecho, en 2 ocasiones, no importa ni de quién y con quiénes, pero este es un libro que tiene una coherencia tensa, pero una coherencia tensa en los autores elegidos, tanto desde el punto de vista geográfico como desde el punto de vista identitario, como desde el punto de vista estético incluso. Son autores muy diferentes. Y sin embargo, el libro funciona como polifónicamente. Digamos, hay una suerte de coros que se interpelan entre sí, que se combinan, se chocan, y eso me parece que es notable, y que además el libro no responde a una cuestión azarosa de que pude entrevistar a este o aquel, sino que hay detrás de esto algo que se va desprendiendo, una idea general que me parece que el libro la cumple, ¿no? Una idea abierta, no se trata aquí de conclusiones, sino de reformulaciones, formas de pregunta y eventualmente la constitución de un panorama para seguir discutiendo el cine. El panorama, un panorama simbólico, no un panorama en ese sentido. Entonces, lo primero que te querría preguntar es, ya que tenemos a Albertina, ¿por qué Albertina? Podría haber sido otras directoras, está Albertina. ¿Por qué la elección particularmente de Albertina Carri, y qué relación tiene esto en relación al cine del porvenir? Gracias, Roger, por esa presentación y bueno, todas las palabras que has dicho del libro, que para mí son muy gratificantes. Quiero agradecer al festival, a Cecilia, porque me parece que mantener el festival de manera virtual es importante para la vida de las películas y de un libro como este. Entonces, pues hay un acto allí de valentía de, a pesar de todo, nos mantenemos en nuestra actividad y seguiremos haciendo cine y escribiendo. Y bueno, para mí un gusto tener a Albertina, a los dos digo, porque son dos personas que yo admiro mucho y sin duda son dos referentes para mí. Un poco ahí te estaría contestando la pregunta. Yo creo que tanto Roger como Albertina han tenido un impacto importante en lo que yo hago. Yo durante varios años fui crítico para un diario y creo que más de una vez estás allí citado, Roger, en mis críticas. Y mi labor como cineasta, que hasta ahora se ha manifestado de manera más visible como productor, creo que en las dos películas en las que he participado es manifiesta la influencia de la obra de Albertina. Entonces,
creo que no hace no hace falta decir más que eso, creo. Digamos, yo lo digo allí, sobre todo en la parte de agradecimientos del libro, que lo que guía mis elecciones es una constelación personal de gustos y autores que han sido importantes para mí. Y creo que, o sea, la idea de los cines por venir, como lo aclaro también en la introducción, no es especular cómo se verá el cine del futuro, porque pues, no me interesa la profecía, sino más la idea de que en todos estos cineastas está, digamos, inmanente cuál será el lenguaje que viene, digamos, porque el futuro pues es siempre una ficción, ¿no? Y en el caso de Albertina me parece que recoge algo que es la frase con la que empezó el libro, y es como, este libro hace parte de mi intento de convertir el cine en un modo de vida. Y creo que eso es lo mismo que digo sobre ella en la introducción, ¿no? Ella arranco con una frase de ella que me parece preciosa, que dice que ella entrega su vida en el cine porque cree que la única forma de encontrarle sentido a la vida es brindándola. Y desde que yo decidí dedicarme al cine, esa es como la pregunta esencial, ¿no? Muchos cineastas dirán que las preguntas esenciales son preguntas sobre la ontología del cine, pero a mí la primera pregunta sobre el cine es biológica, biográfica y existencial. Y todo lo que a mí me motivó a hacer este libro tiene que ver con un impulso, digámoslo, de generosidad, pero que la generosidad siempre tiene como una especie de raíz egoísta. Uno lo hace por uno, pero uno sí quiere compartir todo lo que yo pude aprender de todos estos cineastas que hay allí, que son maestros, pero al tiempo, pues hace parte de ese esfuerzo de poderme encontrar y reconocerme en el cine. Digamos, como que lo que decía antes, yo durante un tiempo fui crítico de cine, pero también me sentía un poco acomplejado porque yo sentía que mi tradición de la crítica no terminaba de ser la correcta, porque tengo barreras idiomáticas, yo no hablo más que inglés, no hablo francés, no hablo italiano, entonces, digamos, cuando veía otros críticos que, por ejemplo, podían leer los textos de Cahiers du Cinéma y entenderlos correctamente y hacer grané, o que tuvieron acceso, digamos, en alemán a Krakauer y a todos, sentía que en otros críticos era un entendimiento como cabal de las tradiciones de la crítica. Yo siempre sentía que mi entendimiento de la crítica era defectuoso, pero en un punto, cuando me fui a vivir a Bosnia, como que me desprendí de eso y simplemente sentía que, bueno, la tradición en últimas está para ser malinterpretada. Y por eso hablo en la introducción del libro de esta postura mixta entre realizador o entre director de cine y crítico, que me parece que es lo que le da algo particular a mi mirada sobre los autores. Y después, volviendo al capítulo de Albertina Carri, otra cosa que me importa mucho de su cine y que es una preocupación mía en el libro es transformar la preocupación del cine de algo sobre el tiempo o sobre la ontología en algo topográfico. Entonces, allí insisto mucho que tal vez la pregunta de qué es el cine, que es una inquietud que no surge en mí, debería ser reemplazada por quizá dónde está el cine. Y eso resuena también con algo que dice allá Albertina, que ella dice que intenta entender también los cuerpos en su cine como territorio, ¿no? Y también algo que no está dicho allí, que tal vez está más desarrollado en el capítulo de Albert Serra, y es que la utopía en el cine de Albertina Carri o en algunas de sus películas está entendida es como lugar. Digamos, en el último tiempo la utopía ha sido comida por una especie de figura temporal, de tiempos posibles. Y creo que eso es lo que lo ha imposibilitado pensar en la utopía. La utopía es cuestión de topos, ¿no? De territorio, es material. Y entonces en esa conjugación de cuerpo, territorio y el cine como experiencia liminal y residual, es que yo encuentro la obra de Albertina fundamental también para entender el cine como forma de vida. Antes de pasar a ella, hay algo que vos decís en el inicio, que me parece que es muy importante, el concepto de producción, ¿no? El concepto de producción que no está disociado de una poética, de una forma de hacer cine. Y esto lo digo porque justamente hay distinciones que Albertina hace, la forma que discute sobre los rubios, cuando se va sobre las hijas del fuego, digamos, hay una modalidad de producción en todos sus órdenes, no solamente el destino o la llegada de los dineros, sino entre la distribución del trabajo que implica una película.
Y vos a esto le dotás o le añadís una categoría esencial dentro de lo que entendés como autor, si uno va a sostener esta idea. Y me parece que es uno de los grandes hallazgos del libro, porque además los autores elegidos tienen biografías distintas en materia de cómo han producido sus películas. Una cosa es cómo produce Mariano Ginás, Kelly Reichardt, Reigadas, Martel, otra cosa es Albertina, otra cosa es Serra, otra cosa es Costa, que son algunos de los personajes que están, otra cosa es Lab Díaz. Entonces me parece que eso es una dimensión importante, que es algo que sí le quiero, cuando ahora ya pasamos a Albertina, preguntarle. Pero hay algo más que quisiera decirte, que es algo muy difícil de decir, es incómodo muchas veces de sugerir, que es la relación que existe entre la jurisdicción autoral respecto de una obra hecha por alguien. Es decir, muchas veces vos decís que aprendiste a sospechar, no usás otra palabra, más que sospechar, bueno, yo uso la palabra sospechar, las ideas finales que puedan tener los cineastas respecto de lo que hacen, ¿no? Como que no, está dicho al inicio. Y esa es una situación que solamente la puede ver alguien con tanta claridad, alguien que está desde el lugar de la crítica, pero también desde el lugar de la realización o de la producción, porque has producido la película de tu hermano, que dicho sea de paso es extraordinaria pirotecnia. Entonces, estas zonas son incómodas porque la tendencia de la actitud natural o el lugar común es determinar y otorgarle al director la última palabra, pero vos estás cuestionando la última palabra de alguien que tiene una inmediatez indiscutible frente a lo que hace, pero no necesariamente lo que cree que hace es lo que hace, o lo que hace le excede o lo desborda lo que hace. Y esto es una zona de tensión a lo largo de todo el libro que a mí me parece fascinante. Me parece fascinante que además se enuncie en el inicio y que luego se constate a lo largo de todo lo que vos vas hablando. Erice te cuestiona ciertas cosas por un momento de lo que vos estás diciendo, o desde ya arraigadas. Es decir, en cada uno de esos casos hay una tensión entre la presunta autoridad de la primera persona respecto de la cercanía que tiene respecto de lo que hace, y la lectura de alguien que ya tiene una distancia, ¿no? En otro contexto que no es el de los diálogos de acá, me decía en un momento Angela Janelek, que sí es una de las que es parte de este universo en el que estamos hablando, me decía que uno es un cineasta serio, la palabra seriedad no me gusta, pero sirve para lo que quiero decir. La seriedad de un cineasta radica en la distancia que puede tomar respecto de lo que hace, y respecto del deseo de por qué hace lo que hace. Entonces, hay algo en todos estos diálogos que de alguna forma invita a esta idea de la jurisdicción que tiene el autor respecto de lo que hace, la intervención de un crítico que habla sobre lo que ese autor o autora hace, pero hay una zona intermedia, como si la verdad de la obra no está en ningún lado, o está en una zona, es un tema de discusión, no es un tema que que el autor puede tener la prerrogativa de tenerla porque es el que lo hace. Y esto es difícil de decirlo delante de una cineasta, ¿no? O sea, generalmente a uno le gusta tener la última palabra, incluso en lo que escribimos. Por eso para el crítico uno de los elementos más interesantes es cuando tiene que pasar por el tamiz del editor. Y el editor muchas veces cambia o ve otras cosas, o los lectores que ven, uno aprende que lo que escribe no es lo que cree que dice, o dice cosas que ni sabe que dice. O sea, hay una zona ahí muy estimulante en donde se disuelve la idea de propiedad sobre las cosas, sobre las palabras para los críticos y sobre los planos para los cineastas. Y eso hay algo que aparece cada tanto en el libro completo, me parece genial. Dos cosas sobre eso para darle la palabra a Albertina. Sí, yo no, bueno, pero más lo que dice. Ella me dijo que vaya con vos. Bueno, retomo la frase esta de Albertina que tanto me gusta y que celebro y que se ha vuelto como una especie de moto para el libro, y es como el sentido que tiene la vida es brindarla. Y lo mismo sucede con la obra. Si tu vida está en la obra y la brindas, pues parte de brindarla y entregarla es perder el control sobre ella. Digamos, ya la película está hecha,
tu vida, si se quiere, está en la película, pero ya es un hecho social. Yo creo que el autor más preocupado por controlar la lectura sobre sus películas en el libro es Mariano Ginás, sin duda. Y me parece algo muy curioso porque yo sus películas las leo de una manera muy distinta, y si las leyera como él, digamos, quizá me gustaría menos su cine. Y después retomo, creo que eso tiene que ver con la vida misma de las autoras del libro, y es que yo creo que pueden permanecer en el tiempo en la medida que puedan ser leídos en contra de ellos mismos. Creo que la idea de interpretar, y es lo mismo que sucede con la tradición, como lo mencionaba hace un rato, Harold Bloom, que no es alguien de quien soy muy devoto, sí dice algo que me gusta, es que un autor nace cuando hace una mala interpretación de la tradición. Y creo que los autores pueden permanecer en el tiempo en la medida en que habiliten esa mala lectura de sus propias películas y liberarlos de la presión histórica y de sus tradiciones, y poder hacer un uso totalmente inédito de sus obras. Entonces, y eso. Y otra cosa que siempre me ha generado la mayor admiración, que le dedicamos un rato largo en la discusión con Albertina, es la escena en la que, bueno, ella tira al frente al Inca por quererse meter en su película, ¿no? Y es que yo creo que el fuera de campo ominoso en el cine es el dinero. Y esa es una forma de sacarlo del fuera de campo y meterlo en la película. Y todo el libro yo estaba guiado por eso no era una intuición, era una idea clara. Y es cualquier reflexión sobre el cine o sobre cualquier arte que no recaiga en parte sobre los medios materiales de realización es defectuosa, digamos, no está completa. Y en esto pasamos ahora sí a Albertina. Y ahí hay algo que es muy importante, que también la circulación del dinero generalmente es la circulación de los hombres. Los hombres son los que determinan en gran medida el dinero, y en el cine más todavía. O sea, si hay todavía una zona de preeminencia de los hombres en el conjunto de prácticas del cine, si bien cada vez hay más directoras, gran parte de aunque hay grandes productoras, en principio es una zona donde las decisiones del macho son bastante más frecuentes que en otra. Y en este sentido te quería preguntar, arrancar por ahí, arrancar por la dicotomía que vos en tu diálogo con Jerónimo aparece, un poco llevado por él, entre las formas de producción, lo que implicó en cierta medida los rubios, y ese acto absolutamente desobediente que es Las hijas del fuego, ¿no? Porque allí se da claramente una distinción de lo que implican los medios de producción, aunque yo creo que en todas tus películas, más o menos en materia formal y conceptual, debes haber hecho lo que se te da la gana. Sospecho. Pero me parece que es distinto cuando decidís todos los órdenes, o casi todos los órdenes, ¿no? Entonces, empecemos por acá. Y añadiría, ahí sí, tanto a propósito del cine del porvenir, o el cine de lo que puede ser el cine, que en realidad hablamos del presente ampliado, sí me gustaría que retomemos desde un lugar lúcido, que es el que yo considero otorgarte a vos, toda la cuestión del binarismo, pero ya no puesto en los problemas de orden social, sino en problemas de orden estético. Si pudieras avanzar por ahí, de cómo pensar la cuestión de lo binario, ya no solamente en materia de cómo se representa el deseo, el cuerpo, el goce, sino estéticamente, sino como un problema estético, si es que existe un problema estético al respecto, que es uno de los temas que ustedes dialogan en el libro. Bueno, primero gracias a los dos por todas las bellísimas palabras que dijeron sobre mí y mi trabajo. Me quedó rebotando algo de lo que comentaste, Roger, sobre la diferencia entre la crítica y la realización y la producción. A mí no me gusta tener la última palabra, para nada. O sea, para mí es muy, lo digo como realizadora, ahí sí, para mí es muy inspirador cuando alguien lee en la película algo que tal vez sí hice, pero que no lo puedo poner en palabras. Por eso también soy exigente con la crítica, por eso también me da mucho mal humor cuando escriben pavadas, porque
me parece innecesario. También soy exigente con el cine, digamos, no veo muchísimas películas porque me hace mucho daño ver películas que no me gustan, digamos, que considero que no valieron la pena, porque, y en ese sentido de la desobediencia que planteabas con respecto a los rubios y a poner en escena el dinero y los sistemas de producción, creo que en Cuatreros también está súper instalado eso, o sea, es una película que no solamente tiene ese título, sino que se hace cargo de la propia práctica del cuatrerismo, ¿no? Porque es una película que se hizo con imágenes que la propiedad está en discusión. Y creo que con eso, con respecto a la propiedad, que también se dijeron varias cosas, creo que ahí también se juega esta frase que a Jerónimo tanto le gustó, que dije yo, que qué sentido tiene la vida si no es brindarla, que creo realmente que es así, pero creo que también ahí hay algo, digamos, que a mí se me juega con respecto a la propia vida, digamos, que no la pienso como propia, digamos. A mí una de las cosas que más me costó transitar en principio, de luego hacer Los Rubios, porque era mucho más joven y todavía no lo entendía esto, y no sé si ahora lo entiendo, pero tengo algunas ideas, fui sumando algunas ideas con el paso del tiempo, que tiene que ver con ver la propia vida como algo impropio. Y entonces ahí no es solamente la idea, porque si no también siempre se está jugando con respecto a eso a una cierta idea como de osadía porque mostrás cierta intimidad. Para mí hay algo de lo íntimo y de una verdad íntima y esencial que no es tan sencilla de mostrar, o que en tal caso a veces aparece en un plano de ficción. Le quitaría ese peso, digamos, de verdad también a lo documental y sobre todo a la idea de autobiografía. Y creo que en ese sentido, entonces sí retomo esto de la idea de verdad, que creo que esa verdad no siempre la puede descubrir la propia autora o el propio autor, ¿no es cierto? Creo que a veces esas verdades salen justamente cuando el lenguaje se voltea, una cierta idea así, que leí justo hace poco algo de una filósofa francesa que dice algo así, como que la verdad aparece cuando el lenguaje se voltea. Y creo que es esa entrega como directora, digamos, lo que entonces sí me lleva a encontrar en las palabras de otros algunas verdades que tal vez yo no había visto en mi propia obra. Con respecto al problema estético del binarismo, es una pregunta complejísima. Yo personalmente creo que no tengo ideas claras, pero personalmente una de las cosas que hago, digamos, en mis películas es romper los géneros, ¿no? Creo que ahí hay una decisión estética y ética, diría, con respecto al binarismo, que es eso, el cruce de géneros, sí, el cruce de los géneros cinematográficos creo que es una decisión política que ataca el sistema binario, digamos, en el que vivimos, aún vivimos. Y viviremos hasta que nos extingamos, parece. Vamos a hacer la atención que otra cosa. No, tal vez no. Pero sí, en principio te podría decir eso, no sé si, o sea, no me parece me parece muy difícil dar una respuesta sin dudar casi de todo. Creo que una de las condiciones también de lo no binario es cierto acercamiento a la duda, ¿no? Y también pensar, vuelvo, digamos, a la propiedad y a la verdad, pensar en tal caso esa verdad como algo esencial y algo transmisible en un cruce de lenguajes, que es también este modo de vida del cine, ¿no?
O sea, los críticos y los festivales dependen de nosotros y nosotros dependemos de críticos y festivales. En esa comunidad también se empieza a formar un lenguaje. Yo quería acotar algo de lo que dice Albertina, que me gusta mucho del diálogo con ella y que ella lo retoma acá, y es la relación del cineasta con la verdad. Y creo que el lenguaje, digamos, ahí nos da como una especie de clave. Digamos, es muy distinto la verdad a la razón. La razón es algo que se tiene, que es como de poder, que se detenta, pero en cambio la verdad no se tiene. La verdad es algo que solo se enuncia. Y para que esa enunciación sea verdadera, digamos, hay que vivirla. Y creo que eso es lo que encuentro, digamos, allí en parte de ese cine. Digamos, el libro tiene una idea de curaduría, ¿no? Y creo que la primera parte del libro es un poco la que habla. Yo ahí tomo lo de Luis Ospina, ¿no? Todo comenzó por el fin. Entonces empiezo por el final, ¿no? Las narrativas del final del cine. Y los últimos capítulos en el que está ubicado Albertina Carri, que estaba antes de Luis Ospina, eran los que a mi entender son más luminosos, los que creo que piensan en el futuro. Y a mí me gusta allí una idea de Boris Groys sobre el arte, y es diferenciar entre la postura teológica o la postura filosófica respecto del arte. Digamos, la diferencia es que el teólogo supone que la verdad ya existe y que se revive en la liturgia. Y hay muchos cineastas que se comportan así. Dice, la verdad sobre el cine ocurrió en algún momento del siglo XX y la manera de volver a revivir esa verdad es a través del ritual, tratando de revivir ciertos gestos del pasado hoy para que esa verdad regrese. La verdad, la filosofía, en cambio, asume que la verdad es esencial, es el sentido de la filosofía, pero está en el futuro, digamos, está en la constante búsqueda. Y creo que en un punto hay como una especie de paso de la teología a la filosofía en el transcurso del libro, que ese era el arco que yo quería que tuviera, y creo que lo veo sobre todo en los cineastas que están a partir de Pedro Costa en adelante. Sí, sí, está claro que lo que acabas de decir desde el punto de vista teológico es la posición que asume Víctor Erice, con gran, digamos, con una es claro, es conciso, es absolutamente coherente lo que está diciendo, pero evidentemente él entiende que hay lo que hemos llamado cine no puede ser restituido en tanto tal porque algo ha sucedido y esa mutación él no la llega a entender en su conjunto. Él habla allí de lo audiovisual, que es una distinción que no es incluso de él, es una distinción que aparece en la década del 90 en la boca de Danet, la distinción del plano al audiovisual. Una distinción que Costa también, creo yo, tomaría o abrazaría con suma convicción. Pero también es cierto que el libro va tomando un impulso y que en el caso de Albertina o de Ospina, es verdad, hay una situación de afirmación, más allá que es curioso porque vos la presentás, pobre Albertina, o no tan pobre, como una misántropa, ¿no? O sea, alguien que desconfía, alguien que... ¿Cómo? Es una idea. No, es tuya, ya lo sé. Ya. Sí, no, además en el diálogo, digamos, ella misma se llama misántropa, y en la siguiente frase dice, bueno, capaz no soy tan misántropa porque si no, no estaría haciendo todo esto. No, pero hay una dimensión de, digamos, yo creo que esa es un poco de donde proviene esa noción de misantropía, que es la constatación de una gran decepción alrededor de lo que pasa alrededor nuestro, nuestro mundo, de las formas como son. Uno sabe que con bastante poco y con un poco de inteligencia y sensibilidad las cosas podrían ser menos dolorosas y más gozosas, y eso lleva a esta posición no deseada de misantropía. Pero lo que es interesante es esa tensión que hay allí, que vos justamente estás diciendo. Allí donde está este posicionamiento, al mismo tiempo vos ves que hay un porvenir del cine, ¿no? Mientras que en lo otro hay una lectura que creo que en Erice, también en Tar, ¿no? En Tar eso también hay una situación de final, todo es... digamos, estamos ante las exequias del cine. El cine ya no es. Mientras que hay
hay una deriva acá, hay todavía materia viviente, que no se sabe bien hacia dónde va, pero que va a haber cine, que se va a hacer películas más que cine, y que con las películas podremos llegar a preguntarnos qué es el cine, porque en última instancia esta es la idea que vos también manejas, una forma de interrogación que no es esencialista, sino que va andando en la historia, y que en esa historia uno vuelve a preguntarse qué es el cine, pero a partir de lo único que se puede responder, que son las películas existentes. En la medida en la que no se responda la pregunta, como bien lo hace Bazán, e insisto mucho en eso, que siempre me parece maravilloso que el libro se llame ¿Qué es el cine? Y no hay ningún atisbo de contestar eso. Eso sin duda es una posición filosófica. En la medida que uno asuma eso, pues hay un porvenir en el cine. Digamos, yo recientemente leí el libro de Vicente Monroy, que me pareció muy fascinante, pero a veces lo que siento con cierta mirada europea respecto de la cinefilia es que hay como cierto reclamo muy fuerte al cine, como que la gente se aproxima al cine, el cine le parece un objeto maravilloso y siempre se le reprocha que no fue más de lo que ellos quisieron, pero después además se vuelve como una especie de amor envidioso, donde el auténtico amor al cine es el que yo profeso y el que pertenece a ciertas formas de leer el cine, y a mí todo eso me parece muy nostálgico, ¿no? Y yo creo que hay que hacer un duelo de eso, y por eso no querían seguir como en la lectura nostálgica del cine y de volver al lugar donde sucedió la verdad de la liturgia y repetirlo, sino como tal vez de verdad en tiempo tan oscuro, yo creo que es político tratar de decir, hay un porvenir. Sí, aparte creo que eso está muy bien planteado en la introducción por Pedro Adrián Zuluaga, alguien a quien realmente lo admiro, entonces es un crítico formidable. Y él sugiere esto, digamos, hay un corrimiento, y eso tiene que ver con una lectura europea, en cierta medida, esa suerte de otro tipo de pesimismo, de clausura, y por ende nostalgia o cinismo, que serían las dos vías, mientras que aquí hay quizás irascibilidad por un lado y deseo de seguir creando, o deseo eventualmente. Y ese deseo se puede trabajar con una cámara. Me gustaría ir sobre... Tenerla Albertinas nos lleva a hablar del cine de ella. No, podemos hablar de otros. ¿Sí? De otro, okay. No sé si habrás leído el libro, pero me interesa... ¿Sí? Entonces me interesa ver cómo ves vos las respuestas de tus colegas en líneas generales. Porque son muy diferentes, ¿no? No para que hables de las colegas estrictamente, pero sí hay bueno, insistía, hay una suerte de polifonía que a veces se sienten notas similares y a veces notas en tensión, ¿no? Sí. Bueno, en realidad yo lo conocí a Jerónimo como productor de Luis Ospina, que yo era jurado en Bogotá y vino a acompañar a Luis a la presentación de un proyecto. Y medio me fascinó el personaje, y entonces me contaron que había hecho una película que es Pirotecnia, entonces pedí la película, vi la película y le escribí para decirle que gracias por haber hecho esa película. Cosas que no hago usualmente, pero me conmovió profundamente. Porque lo que vi es eso, que tiene un pensamiento sobre el cine y una preocupación sobre el cine. Todo esto lo cuento porque eso está reflejado en el libro, está reflejado en sus reflexiones sobre cada cineasta y también en la apertura que les da, porque no clausura en sus textos, o sea, es un poco lo interesante también, me parece, del libro, es justamente que lo que Jerónimo hace es, él se queja de su lugar de crítico al comienzo del libro, y luego ejercita un poco la crítica, pero también se corre de ese lugar y nos mira como compañeros, ¿no? Y eso de sus presentaciones es muy hermoso, digamos, como presenta cada uno de los cineastas. Y luego otra de las cosas, creo que es un hallazgo del libro, es cómo pone en diálogo. O sea, cómo uno dice una cosa y otro dice otra, y se contradice, y deja las contradicciones también, ¿no? O sea, como en cada cineasta,
y no interviene, o sea, hay un espacio también de libertad y de voces, y se construye de algún modo un imaginario de época, porque también hay otra cuestión ahí, que hay generaciones cruzadas, ¿no? O sea, hay cineastas de muy diferentes edades y de muy diferentes geografías también. Y todos igual, hay una cosa en común, podríamos decir, que es todos los cineastas que aparecen, todos los cineastas que aparecen, es muy difícil la corrección con el lenguaje en esta lengua que tenemos. Sí. Pero bueno, no, lo aclaro, porque si no me siento en falta. Tenemos una preocupación por el cine, digamos, una preocupación por el cine en términos de lenguaje, ¿no? Así como hay uno que dice que el cine es contar historias, otro que dice que el cine es tiempo, y otro que para unos la memoria es algo que es intrínseco al cine, para otros no. Y sin embargo, digamos, en esa polifonía de voces se construye una especie de película, podría decir, de relato, ¿no? De relato, y también muy cinematográfico. Así que bueno, esto es... Sí, claro, es que acá la función de Jerónimo es de montajista, ¿no? O sea, él Sí, hace una suerte de montaje sí, de ciertas ideas que está muy bien trabajado, porque eso también tiene que ver con la cadencia que el libro va entendiendo en qué lugar va cada uno de ustedes, ¿no? O sea, sí, por qué está Erice al principio es clarísimo, o mejor sí. dicho, tarde, después viene Erice. Porque aparte es un libro nacido desde un espacio tan extraño como puede ser Sarajevo, del cual también Jerónimo expresa algo sobre esto muy importante, lo remite incluso a algunas películas de Godard, y frente a eso él empieza justamente a recoger, a copiar estas geografías, estos cineastas, y en ese montaje es donde el libro constituye su propio discurso, porque es un discurso polifónico, pero la construcción, el montaje es lo que lleva a que suene de esta manera, ¿no? En este sentido es bastante parecido a lo que puede haber sido el proceso de edición de Cuatreros, ¿no? Que es un trabajo de fragmentos. Y en el Sí. fragmentos y en las tensiones de los fragmentos y en las disyunciones del sonido respecto a la imagen aparece algo que es quizás esto que estamos diciendo con timidez, pero que es necesario recalcar, que es algún tipo de sentido de verdad, que no la posee nadie, pero que hay algo que no responde a nuestros caprichos. Yo en el montaje del libro, digamos, yo dejé para el final, digamos, los 3 últimos capítulos, que son Radu, Albertina y Luis. Yo creo que los directores y directoras, les directores, que en el último tiempo creo que han tenido mayor impacto sobre lo que yo quiero hacer en el cine. Y eso está en una idea de revisión de la historia, de la tradición, y sobre todo en algo que cada vez me interesa más, es en el uso del archivo. Y un uso, digamos, utópico, llamaría yo, del archivo, que es el mismo que yo pretendo tener con los autores, en el sentido de liberarles de su lectura correcta, ¿no? A mí Cuatreros es una de mis películas favoritas, digamos, del mundo. Y la siento una película muy rebelde, o sea, que Albertina lo dice allí, que ya no usa esta palabra, pero en últimas, el western está en la realización. Ella dice, yo quiero hacer una película forajida, ¿no? No usa esta palabra, pero dice, sí, quiero hacer una película como ilegal, ¿no? Donde me persigan. Y entonces La palabra que yo uso es ilegal. Claro, y entonces empieza digámoslo mal, a cagarse en una noción que a mí me parece supremamente reaccionaria, y es la del derecho de autor, que después la retoma también Luis, y que a mí me parece un freno para la realización y que está muy lejos de protegernos, y que me parece que la crítica se dedica poco a cuestionar esa noción, pero creo que más que a los críticos le tocaría a los propios autores preguntarse por la noción de propiedad intelectual y derechos de autor, que en últimas
en un mundo, digamos, donde el capitalismo ya se ha extendido a todos los rincones, lo único que le queda extenderse es a la cabeza de la gente y a las ideas y ponerles un precio. Y creo que hay un movimiento de futuro de decir, bueno, me cago en la noción de derecho de autor. Eso me parece a mí algo ejemplar y que no se resalta lo suficiente. No sé si querías decir algo. No, bueno, sí, que a mí una de las cosas que más me gusta de Cuatreros es que es una película fuera de la ley, sí, y es una película que juega con la ley porque es también su tema, ¿no? O sea, es uno de los temas que trata, o sea, además de ser una película sobre la violencia institucional, también lo que se pregunta es, bueno, ¿qué es la ley? Se sale también de la lógica de la ley del padre, ¿no? Es una ruptura también con respecto a eso, empieza siendo una película sobre la obra de mi padre, que es lo que una hija debería hacer, y como ese discurso, digamos, lo vuelve no algo filial, sino algo contagioso, que también es una de las ideas que me habitan sobre el cine. Creo que es una de las cosas que debería suceder con el cine, hacer imágenes contagiosas. ¿Podés ir un poco más con eso? Que es algo muy hermoso que aparece allí y que sería lindo escucharte decir algo sobre el... Ya que hoy no es simpático contagiarse. Claro, el contagio. Bueno, es una idea deleuziana, ¿no? También la no filiación. Está también, creo, algo de eso planteado en Las hijas del fuego. Se menciona, digamos, que es un pueblo, ¿no? Como que también lo plantea un poco, si no sería... si el comienzo de una nación no es una idea demasiado patriarcal, que también es una pregunta sobre los comienzos del cine, ¿no? Y que justamente, bueno, lo de las imágenes contagiosas, me parece eso, digamos, un poco como cuando me piden que hable sobre cine o que escriba sobre cine. En lo que insisto siempre es en cierta idea de hacer un cine filosófico, pero pensando la filosofía como el pensamiento de la no obediencia, ¿no? Parándose desde ese lugar. Una ruptura con lo estable y una ruptura, y no solo una ruptura, sino también, digamos, creo que una de las maldiciones que tiene el cine en su estado de arte y espectáculo es cierta idea de verdad, justamente, ¿no? Las imágenes como verdad. Entonces, en ese punto es que los cineastas que a mí me parecen más interesantes son los cineastas que ponen en cuestión eso, que problematizan la imagen como una verdad. Y creo que en ese tipo de imágenes, en ese tipo de visibilizaciones, es que también aparece esta idea del contagio, ¿no? Como que también igual está relacionado sin dudas para mí en relatos cinematográficos al ritmo, que no necesariamente con ritmo nos referimos a un montaje como el del cine de Hollywood, podríamos decir, claro, o a un tipo de identificación, ¿no es cierto? Pero me parece también interesante retomar lo del ritmo porque creo que es una de las cosas que tiene también el libro de Jerónimo, ¿no? Trabaja un ritmo y por eso tiene también algo muy cinematográfico, que está también relacionado a lo musical. Pero además otro de los hallazgos de ese libro es que son cineastas hablando de sí mismos, que podríamos decir que en el imaginario, si a mí me dicen que un libro se trata de eso, lo primero que pienso es que plomo. Y uno de los grandes hallazgos es que el libro no es aburrido para nada. De verdad, es un libro que realmente te lleva, te toma de las narices y a mí me llegó hace poco y dije, bueno, voy a leer pedacitos porque no llego, y la verdad es que entré y no pude dejar de leerlo, porque cada capítulo te va llevando a eso, como a distintos universos, pero que después siguen relacionados en los demás capítulos, ¿no? Hay un entramado que construye con todas esas voces, a pesar de ser muy diferentes los pensamientos, que lo construye como una obra, que no son los intervenir para nada, por otro lado. No, claro, sí. Sí, no, hay algo como tal vez por preguntarte a vos, Roger,
digamos, yo soy egresado también de la Universidad del Cine, igual que Albertina, y durante mucho tiempo, digamos, mi visión del cine estuvo muy influida, no diría capturada, pero casi por la revista de cine, ¿no? Digamos, de la FUC. Y a mí una cosa que me genera la revista de cine, que siempre digo, es como, wow, qué bien que se lee el cine, digamos, de manera correcta en aquella revista. Digamos, yo siempre decía, yo nunca podría hacer eso. Pero en un punto empecé como a encontrar cierto placer en no hacerlo, y después está toda esta querella del último tiempo en la revista acerca de cómo dar cuenta del presente a través del cine y de la crítica. Entonces, digamos que hay un motivo muy claro en la revista de cine de rechazar quien filma la tapa de los diarios o filmar en términos, digamos, como muy frontales la realidad. Como si la ideología hiciera como una especie de intromisión sucia en las lecturas de las películas. Pero, no sé, después como me parece que Albertina, viniendo de la misma universidad, creo que hace una lectura muy distinta de las cosas, y pues yo, siendo colombiano, digamos, no puedo leer el cine de esa manera, porque acá, digamos, la realidad te atropella. Y me parece bien que la crítica se ensucie también de esas lecturas, pero no sé, también teniéndote a vos acá, me gustaría saber qué opinas de eso, digamos. No, yo veo una distancia insalvable entre el texto y la revista. O sea, puedo entender la revista de cine, qué valor tiene, por dónde va, pero sí, siento que hay... Esto va a ser impopular decirlo. Pero, me estoy metiendo en territorio muy pantanoso. No tengo problema. Yo no soy una persona de insultos, pero sí digo lo que pienso con respeto. Entonces no tengo problema alguno. Pero sí creo que cuando ellos, sobre todo en el blog, pero también es el espíritu, hablan de textos impunes, yo diría que son textos bastante pulcros, porque la zona de disidencia siempre está puesta en una zona de conveniencia. Tengo la impresión de que allí no, digamos, no hay desde ya que no hay lectura sobre cierto tipo de presente, y hay autores que jamás se discutirían ahí. O sea, porque son autores sucios, son autores mugrientos. O sea, César González es un cineasta mugriento. Raúl Perrón es un cineasta mugriento, es un cineasta inculto. Me parece que allí hay por momentos una soberanía del oculto, del oculto, de lo afrancesado, cosas que a mí me encantan. Me encanta leer lo que escriben algunos de los que allí escriben. Pero esa zona de experimentación, de salida de un universo que tiene sus leyes, sus reglas, lo que corresponde, lo que no corresponde, que hay un gran trabajo, hay un número particularmente muy valioso de esa revista que está dedicado a la técnica, literalmente. Es un número hace 3 años atrás o 2 años atrás, eso es un número para mí histórico en el valor. Pero ese es el lugar el déficit de esa revista, me parece, es su propia zona cerrada, ¿no? Es una suerte de country de la cinefilia, ¿no? Y es un buen country. Quizás yo nunca viví en un country, pero bueno, viví en una comunidad hippie que más o menos puede ser lo mismo, pero por otros medios. Pero tampoco era muy hippie. Pero hay algo de eso allí que me parece que tiene su límite. Y que es curioso, porque es un límite que se constituye en grupo. Por separado, muchos de los que allí escriben tienen otras lecturas, o pueden tener otras lecturas, pero la cosa de grupo los conmina a una zona de seguridad de la enunciación y de lo que elige ser enunciado y puesto en cuestión. Eso creo que en tu libro no está. En tu libro hay un respeto de esa tradición. Vos hablás de esa tradición claramente. Para vos Bazán es efectivamente un fantasma material que está girando por ahí, pero a la vez Radu Yu es un cineasta desprolijo.
Es un cineasta roñoso, de la mugre, ¿entendés? Y está hacia el final. Y vos es estás... muy bueno eso que dices, porque yo justo pongo a Radu antes de Albertina, porque creo que ellos, digamos, destruyen, y con Ospina un poco también la noción de estilo, que me parece una noción que a veces, aunque Apichatpong tiene un estilo muy claro, él incluso en su entrevista la ataca, la noción de estilo. Dice, yo me puedo ver a mí mismo capturado por la idea de yo tengo que filmar esto porque eso es lo que yo hago, ¿no? Es muy lindo. Me parece una idea muy valiosa. Es muy lindo como él cuando habla de cómo lo influencia Hou Hsiao-hsien, o cómo lo influencia Ozu, que a su vez en realidad Ozu influencia a Hou y Hou lo influencia a él, y habla del ADN, pero me da la impresión de que ni siquiera tiene claro, simplemente eso sucede, le acontece, y llega a darse cuenta. Pero es muy interesante, en el discurso de Apichatpong es muy interesante el espacio que tiene la incertidumbre de lo que dice. Eso me parece que es notable de esa entrevista. Como también es notable el final que cita Radu Jude, que es un poco esto que estamos hablando, de Gilberto Pérez. Dice, el cine quizás no tiene que transformar el mundo y qué sé yo, pero sí nos puede mostrar aquello que debe ser cambiado, ¿no? O sea, está esa sensación de urgencia. Bueno, eso no aparece mucho, ¿no?, en lo que vos decías antes o me preguntabas. No, para mí ese era como el punto de paso al cine de Albertina, porque es algo que incluso ayer ponía en redes, que me gusta mucho, y es el rescate de las malas emociones. Y ahí es donde también estoy yo, de lo que llaman malas emociones, porque digamos en un punto yo soy un tipo muy resentido, digamos, y también las cosas que he hecho con cine las hago con rabia. Y creo que es un motor creativo bueno. Y en la política se suele, como están estos lores de la política, y también en el cine, que te dan lecciones de buen comportamiento, ¿no? Es como, pero sin el resentimiento, ¿no? Sin la rabia. Yo creo que está bueno filmar con rabia, no sé, Albertina. Bueno, ella hizo una película que es La Rabia. Y con resentimiento, cuando... Sí, quizás el resentimiento es un sentimiento políticamente reactivo. Yo tengo un poco esa lectura, pero entiendo lo que querés decir. Y sobre todo en Argentina, que el resentimiento, para mí al menos, erige el discurso político contemporáneo. Sí, y claro, es una manera de no pensar inteligentemente el conflicto de intereses, ¿no? Pero bueno, esa es otra discusión. Sí, a mí personalmente la palabra resentimiento no me gusta tanto, pero me gusta bastante la hazaña. Capaz estamos hablando de lo mismo, solo que con palabras distintas. Claro, ese creo que acá en Colombia la palabra resentimiento tiene otro carácter, porque esa es la forma como se llama a los negros y a los indios, resentidos, pero en última están reclamando su tierra. Ahí seremos todos resentidos. En esos términos digamos que lo que nos mueve en todo caso es la indignación. Uno se indigna frente a ciertas cosas y sobre eso hay que escribir, hay que filmar. Porque no puede, bueno, insistir, hay cosas que podrían ser de otra forma. Es intolerable que sea como del modo en que es, ¿no? Pues sí, creo que esas malas emociones son las que empuercan el cine, digamos, para volver a lo que antes había planteado. Siento que para cierta perspectiva, que lo dice allí Albertina en su entrevista, y es como algún crítico alguna vez le reclamó, ¿por qué no sos más femenina? Pues era el subtexto de lo que le reclamaba. Y eso supone, no seas mugriento, no seas sucio, no sé. No, ella le decían, haces películas hermosas, no sé, o la belleza. No, el cine debe conmover, es una... Conmover. Es originaria. No, pero claro, vos sabés que una de las escenas más conmovedoras que yo recuerde, te lo digo en serio, del cine contemporáneo, y no por una cuestión erótica, no podía creer lo que estaba viendo. De hecho, ni siquiera puedo plantearlo en términos de excitación, sino de decir, esto es la escena final de Las hijas del fuego. Me parece una escena, no sé, la repetición en la escena, ¿no? Porque lo que más me interesó de la escena es que ella se está masturbando, se termina de masturbar y otra vez vuelve. Esa repetición es extraordinaria, porque no hay fin para el goce, ¿no? Es muy impresionante.
Y eso, ¿cómo no te va a conmover? Hay que mandarle la película a mis críticos que te... No, el asunto con conmover también está relacionado a qué tipo de emociones se apela, ¿no? Sí. Yo lo menciono en la entrevista porque un poco es como que a mí en ese momento lo que se me pedía era un tipo de emoción mucho más suave, ¿no? O sea, porque, qué sé yo, La rabia, que es una de las películas que hice, podemos también pensar que tiene otro tipo de emociones, ¿no? O sea, conmueve de otros modos, son otras las emociones. Hay muchas formas de conmoverse, ese es el punto. Pero bueno, igual hay algo de lo que estuvieron hablando que me interesa especialmente, que es cierta idea del acontecer, que pasó por ahí, porque se dijeron muchas cosas. Pero me parece interesante lo del acontecimiento porque creo que también es una figura filosófica, pero creo que también es algo que atraviesa el libro de Jerónimo, digamos, que atraviesa a estos cineastas, ¿no? Como el dejarse algo de la idea de la aventura de la vida, ¿no? En esto que nombrabas también de Apichapón y su negativa, o sea, como su ruptura con respecto al estilo, cuando en realidad es un cineasta que realmente tiene un estilo muy marcado. Pero es interesante que él lo problematice eso, ¿no? No es de los cineastas justamente que tienen estilo y se quedan en su estilo y es un registro, una marca, que es casi lo opuesto, digamos, en ese sentido a mi cine. Yo soy una persona que cada una de las películas vuelve a empezar, porque creo que el texto al que me enfrento es el que me indica, digamos, el camino. Podría decir que se podría llamar un estilo eso, pero es el antiestilo, claramente. Pero me parece que justamente, que es algo que yo sí trabajo en mis películas, que es esto del acontecimiento. O sea, cómo el acontecimiento modifica la estructura, tanto narrativa de la película como también la vida, ¿no? Porque es un poco eso. La vida se trata de esos acontecimientos que te arrasan. Que también lo relaciono a esto que mencionaba Jerónimo del resentimiento, que acá es una palabra que se lee completamente diferente a como la acaba de contar él, lo que significa en Colombia. Digamos, acá si pensamos en resentimiento se piensa más bien en la clase alta, ¿no?, de este país. Claro. No, de hecho acá el resentimiento es lo que la clase alta le acusa al pobre o al negro de sentir y que lo mueven sentimientos oscuros para meterse en la política. Es al revés. Sí, es la dimensión animal de los oprimidos. Claro, sí. Yo el resentimiento acá lo relacionaría a una cosa más melancólica de una patria perdida que nunca existió, por otro lado. Claro. ¿No? Como cierta idea como de un Sarmiento. Make Argentina great again. Claro, exacto. Pero eso me gusta más, la idea de la hazaña, digamos. Digamos, yo comienzo el libro con una cita de Kafka, del gran nadador, que es esta persona que va a los Olímpicos y gana, ¿no? Y después en un pueblo que además es un texto incompleto, ¿no? Está ahí entre los apuntes de Kafka. Entonces regresa a su pueblo y lo están recibiendo y dice, miren, estos me están recibiendo porque gané los Olímpicos, pero sinceramente yo no sé nadar, no sé cómo gané, y es más, ni siquiera pertenezco a este país ni hablo su lengua. Y hay algo ahí que tiene una relación con el acontecimiento, y es que el acontecimiento en un punto son todos los cineastas y las cineastas que están allí, porque el acontecimiento es el suceso que excede las causas que lo pueden explicar, digamos, ¿no? Y creo que hay algo allí en esa cita que es como poner de manifiesto el vacío del que uno nunca puede dar cuenta de explicar de dónde salen esos cineastas y cómo hacen lo que hacen. Es una relación particular con la tradición, como si el acontecimiento es, bueno, lo real, ¿no? Lo que yo no puedo significar del todo. Y hay como una especie de enfrentar el vacío, que lo digo al principio del libro, y es como, yo comienzo este libro pensando que los y las cineastas de este libro tienen un conocimiento, como una especie de secreto, ¿no? Yo quiero acceder a ese secreto. Y después me doy cuenta que tal secreto no existe, pero sí. Es extraño, y creo que eso tiene una relación con la idea del cine como acontecimiento. Es como, yo nunca voy a poder dar de todas maneras un entendimiento cabal de lo que significa y lo que es
hacer cine. Pero de todas maneras el libro, en serio te digo, yo te tengo cariño, pero si el libro me pareciera que no pasa nada, o que es más o menos. Pero es un libro, como dijo Albertina, es como bastante apasionante. Son de esas cosas que vos empezás a leer y querés más, 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 más. Hay pocos libros de diálogos que generan ese tipo de apasionamiento, porque además, como sucede con los films colectivos, muchas veces se descompensa. Acá no hay descompensaciones. Realmente es una polifonía que tiene notas que siempre son interesantes, algunas misteriosas, incluso hay elecciones misteriosas. Para mí es una elección misteriosa, nunca sé cómo se pronuncia, Rohracher. Esa cineasta, no sé por qué está, me parece bien que esté, y me parece interesante lo que habla, pero fue como un misterio su presencia, me resultó extraño en función del corpus de lo que hay, ¿no? No te estoy cuestionando eso, No, sino no, que de repente se puede ver más mainstream que la demás de los demás cineastas. Sin embargo, sobre todo su última película a mí me ha interpelado mucho y me gusta mucho sus ideas del cine, digamos, que yo marco una polaridad. Gran parte del cine moderno se ha caracterizado por sospechar de las imágenes, sí, muy en sí, la sí. tradición de Harun Farocki, y ella antes lo que dice es necesitamos más imágenes, pero imágenes verdaderas. Y dice algo que resuena con algo que mencionó Albertina y vos, y es en un momento la visión que ella tiene de la crítica. Ella dice, hay que ser exigentes con la crítica porque en realidad los cineastas lo que hacemos es igual que... El crítico es como el analista, ¿no? Entonces los cineastas creamos sueños y está en la habilidad del crítico en realidad poder leerlos y poder crear un discurso alrededor, que es lo que completa el sueño. O sea, el sueño no es nada, sino está después esa segunda elaboración narrativa sobre él. Y me parece que esa visión de ella y del cine como creador de símbolos, a mí me pareció deslumbrante, pero No, entiendo para que en mí, el cuerpo, digamos, del libro se ve como más mainstream que todos los demás. pero para mí eso es un hallazgo del libro. Es lo que no hubiese, al menos para mí, no hubiese sido pensado en mi selección, digamos, del Sí. libro. No lo hubiera pensado. Y que esté denota algo, le implica algo al conjunto que es llamativo. Y me parece muy, muy interesante. Me parece un logro que esté ella, pero es un logro que aparece justamente en el libro, en tanto libro y en tanto su texto y en tanto sus palabras, porque en la prefiguración de lo que puede haber sido es un elemento extraño dentro de lo que has elegido, o sea, como que proviene de otra vía, pero Sí, claramente está muy bien, es un vos, acierto del montajista. Vos mencionabas el impacto que tuvo que el libro nazca en Sarajevo, ¿no? Y yo Sí. retomo que también aparece en la discusión con Mariano Ginás esta idea de Godard, que él sugiere que el siglo XX empieza y termina en Sarajevo, ¿no? Uh-huh. Y entonces es como si Sarajevo es esta ciudad donde el tiempo no pasa, sino que acontece, ¿no? Entonces el siglo XX nace con el asesinato de Franz Ferdinand y muere con el sitio de Sarajevo por parte de los serbios, ¿no? Entonces se ponen esos dos mojones ahí porque son dos acontecimientos. Y después estoy yo allá, ¿no? Digamos, ahí parado en esa ciudad, no entendiendo qué carajos estoy haciendo, estudiando con Bélatar, y me parece que tiene tanto sentido que Bélatar venga como a una ciudad postcomunista, en ruinas, donde nace y muere el siglo XX, que además va a marcar el comienzo del siglo XXI, porque bueno, son la figura del musulmán como el enemigo, ya se marca en la guerra de los Balcanes. Y yo allí pues me mantengo en una perplejidad absoluta sobre el fin. ¿Qué puedo yo decir como colombiano en este lugar? ¿Qué lectura puedo hacer yo de Europa, de la historia? Siempre yo seré una voz ilegítima para hablar de esto. Y lo que me pareció es como en ese arco que marcaba la ciudad sentía, bueno, y Bélatar, como sentía, bueno, me tengo que sacudir de eso. Un punto, el libro es un esfuerzo también por matar al padre, que en un punto viene siendo Bélatar para mí como un mentor con el que estudié durante 2 años, que además era un mentor muy severo y que Claro, padre. poco le gustaba lo que hacíamos la mayoría de los alumnos. Y muy exigente y termina siendo como
como un sacudirme. Y yo creo que, y esto va a lo de Rorschach, o Rorschach, como se pronuncia su nombre, que nunca he estado del todo seguro. Y es que yo sentía que en la película, en la tercera película de ella, había una idea de futuro también ahí inmanente en lo que acontecía, ¿no? Como la película acontece dos veces, hay primero como tragedia, después como farsa, pero después esta figura del lobo que recorre la película, para mí fue clave para encontrar un poco la curaduría del libro y como sacudirme la nostalgia. Sentía como que ahí está comprimido todos esos futuros que no terminan de acontecer. Y por eso yo le pongo al libro Los cines por venir, porque creo que en cada uno de los cineastas que está allí está una versión del futuro. O sea, como está la posibilidad de explorar nuevos lenguajes, y es lo que dice Pedro Adrián en el inicio del libro, y es que acá el cine por lo menos se vive como algo del orden de la excepción y de lo residual. Y yo creo que justamente está la experiencia, cuando uno habla del cine como arte de masas, está hoy diciendo algo realmente reaccionario, porque el único arte de masas hoy es el de los multiplex, el de las películas de superhéroes. Nuestro cine, digamos, el que nosotros hacemos o el que amamos, no es de masas. Entonces el cine como experiencia, digamos, existencial, se vuelve es algo de los límites. Y hay algo de la película, aunque sea, digamos, mainstream, que sí me llegó a pensar eso. Entonces, sobre el final, digamos, no es una defensa, sino una explicación de qué cumple ese capítulo en el montaje porque la otra persona que me hizo ver el libro como montaje fue Kelly Reichardt, ¿no? Ella habla mucho de eso, y por supuesto yo lo digo allí. Ella también es una cineasta, no te digo mainstream, pero tampoco es una cineasta tan independiente. Claro. Y bueno, pero esa era una elección que uno podía predecir, ¿no? Sí. Por eso me pareció que es una elección más que acertada, como funciona en el conjunto, ¿no? Nos quedan unos 10 a 15 minutos porque recibo mensajes secretos de gente que ustedes no ven. Cuando digo ustedes, nosotros, pero que están. Están bien. allí, están allí. Sí que tendríamos como que ir pensando un poco el cierre de esta conversación, que creo que ha sido bastante amena. Y bueno, acá estamos hablando sobre las películas, un conjunto de diálogos que es un libro, y un libro que permite pensar muchísimo sobre el cine de hoy y que eventualmente es el cine del futuro. Así que por ahí vamos. ¿Cuándo se sabe esto es importante para quienes nos escuchan, porque es típico, ¿cuándo sale este libro en Argentina? Sería la pregunta. Pues, a ver, el libro lo edita Crítica, que es Planeta, y ellos tienen los derechos sobre Argentina. Ya tienen el manuscrito en sus manos. Espero que esta charla y el interés de la gente los anime a imprimir pronto el libro allí. Ahora, si ellos no se animan, me liberarán y buscaré una editorial en Argentina que esté interesada en hacerlo. Lo que creo es que sí va a pasar. Ahora, el libro se consigue en todo el mundo en versión digital. Sé que es poco sexy, ¿no? Leer un libro en Kindle, pero digamos, es lo que hay por ahora. Y bueno, en toda esta discusión yo creo que pongo de manifiesto algo. Es como yo soy colombiano, pero gran parte mía, una parte muy importante mía, la he vivido en Argentina, y de hecho todavía vivo entre Argentina y Colombia, y mi tradición también es la argentina, y espero hacer una muy mala lectura de la tradición argentina en las cosas que hago, pero está allí. Es lo que pues está tanto en la película de Mercedes Gaviria, en la que soy productor, o en Pirotecnia, en la que tuve un papel mayor, digamos, creativo, pero que está dirigida por Federico, mi hermano. Y ese libro yo creo que también da cuenta de eso. De hecho, el país que más autores tiene es Argentina. Uh-huh. Está Mariano Ginás, Lucrecia Martel y Albertina. Uh-huh. Y eso habla pues también de quién soy yo. Yo quería, pues, de todas maneras, como decís, el libro yo recorro todo el libro, está mi voz, porque pues, tiene la forma del diálogo, pero sí, creo que estuviera Argentina de forma tan presente era esencial para mí. Y Colombia, hay que decir, bueno, está Ospina, que ya no está con nosotros, pero está en el libro.
y está Gaviria, ¿no? Son las dos figuras claves del cine colombiano en los últimos 30 años. Sí, son dos directores que yo creo que marcan dos cánones alternativos del cine colombiano. Y yo creo que ha sido un poco más influyente Gaviria en el cine colombiano que por lo menos allá afuera. Y yo trato también de dar allí una lectura particular del cine de Víctor Gaviria, porque el cine de Víctor Gaviria se lee como naturalismo. Yo creo que él ante todo es un poeta plebeyo. Y si se lee así, su cine adquiere otra luz por lo menos mucho más interesante para mí. Pero para mí el futuro, digamos, por proximidad y por lo que hago y por una amistad que al final tuvimos, está en Luis, que es como donde yo creo que está el horizonte, por lo menos mío. Bueno, es el gran tema de quiénes son los herederos de Cali, ¿no? La impresión que yo tuve siempre es que igual Pedro Adrián Zuluaga en algún momento me dio a entender que no, que ya hay herederos de esa tradición iconoclasta que es la de Caliwood, no solamente en materia de escribir. De hecho, esto es algo que de alguna manera, disculpa que te lo diga así, pero, y por suerte vos estás vivo, ¿no? Y no creo que estés pensando quitarte la vida. Pero de algún modo, Adrián Caicedo, ¿no? Que tiene esa función tan extraña de estar en las películas, de filmar, de escribir, hay algo en el texto que a mí me remitía un poco a ese desparpajo y libertad con el que escribía Caicedo, que hay algo en tu texto. Tu texto, vos quizás como escritor un poco más respetuoso, pero al mismo tiempo, o sea, tomar a toda esta gente, reunirlos, entrevistarlos, un crítico colombiano de 30 años, es un gesto bastante extraño, ¿no? Entonces yo veía un poco, acá hay una rehabilitación de esa tradición, ¿no? La tradición iconoclasta, cinéfila, de combate, que fue Ospina, Mayolo y Caicedo, ¿no? Y que termine allí el libro me parece, al menos yo lo leo como una forma de decir, bueno, aquí es donde yo estoy parado. Sí, sí, no, pues te agradezco un montón la comparación. El Caicedo, como dice ahí Luis Ospina, pues es todo un mito acá y eso es una persona que murió muy joven, ¿no? Y con una producción admirable y sí, un poco desobediente, que es una palabra que han instalado, que me gusta mucho. Esa palabra. Entonces, pues, o sea, sí es la tradición que a mí me interesa y que me parece que dialoga mejor con el cine, digamos, argentino. Pues Albertina contó cómo nos conocimos nosotros y creo que este libro está recorrido en parte por el espíritu de esa película de Luis Ospina, que éramos testigos y que está a cargo mía ahora. Pues estoy trabajando con Lina, que era la pareja de Luis, junto a mi hermano, junto pues a los miembros de Invasión Cine, que son Sonia y Juan Mora. Y creo que hay algo como que, pues pretendo que esa sea la película que lanzo a continuación de este libro, y hay algo que para mí tiene sentido, y es, bueno, estoy hablando de un cine, del cine por venir, y luego sale esta película que es sobre los orígenes del cine, que es un poco un encargo que se me hace, pero un encargo precioso, ¿no? Y yo creo que yo tenía que escribir este libro un poco para entender en qué lugar pararme como cineasta, pero para mí o sea, yo los propuse a ustedes dos para esta charla, porque justamente creo que están las dos vertientes del libro, o sea, como el cineasta y el crítico, y son las dos manifestaciones de hacer del cine una forma de vida, ¿no? De habitar el cine. Yo creo que cuando los de Calle du Cinema decían, o Godard decía que él cuando hacía crítica también estaba haciendo cine, pues eso tenía una complejidad mayor que pensar, porque pues cuando uno está haciendo crítica no está filmando, pero sí está viviendo en el cine y sí está teniendo un impacto sobre las imágenes y cómo se ven. Entonces creo que las dos partes son esenciales, retomando a Aliche, son esenciales. No sé si quieres decir algo más, Albertina. Eh,
No, bueno, justo ahora que retomaste esta película que termina con el lobo, para mí no es el futuro, o sea, es interesante también eso porque me parece que es un poco como volver al comienzo de la conversación sobre los que escriben de cine y los que hacen cine. Y qué se ve en cada película. Para mí, justamente, no, es una película tremendamente melancólica en su final. Pero lo que más me interesó de esa película, podría decir, es lo que hace con la tradición del cine italiano. Cómo aparece ahí Scola y Rossellini, también podríamos decir. Está mucho Olmi también, ¿no? Sí. Hermano Olmi. Sí, pero sobre todo Scola, que es un director no muy revisitado de algún modo. Pero eso, no creo que sea, probablemente ella quiso hacer el futuro y tal vez esa sea la lectura. No, ella no quería, de hecho, sí, estoy de acuerdo, a ver, yo corrijo lo que digo, estoy de acuerdo con vos, es una película melancólica, lo que pasa es que hay melancolía reactiva, digamos, y una melancolía productiva, que es esa melancolía por las cosas que no ocurrieron. Entonces yo siento que el lobo es como más bien como un fantasma de la historia, que recorre, pero que sí incluye como posibles, pero no, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. Sí, yo creo que tu libro igual, Jerónimo, no es un libro melancólico, justamente. Claro. No es nostálgico ni tampoco melancólico, a pesar de trabajar con esos cineastas de diferentes generaciones, cineastas que declararon el fin del cine, cineastas que buscan la verdad en la imagen o los signos y otras que buscan la verdad en lo sonoro o invitan a percibir el cine y el mundo desde otros lugares o con los malos sentimientos, me pusiste a mí, los malos sentimientos como los que... O sea, los mal llamados malos sentimientos. Sí, los mal llamados. No tengo pudor con respecto a eso. Pero eso creo que es un hallazgo también de los cines por venir, eso, que no es para nada un libro melancólico, sino que es realmente en ese sentido tiene si bien el futuro es cada vez es más una utopía, creo que hay algo, digamos, en ese libro que sí, que tiene cierta impronta de futuro. Yo para cerrar quiero insistir en eso, en la idea de volver a entender la utopía como algo de topos, de lugar, y por eso sugiero que es una posible respuesta a qué es el cine. Bueno, el cine, no totalmente, parcialmente por supuesto, porque además hay cines, por eso lo pongo en plural, son estos autores y autoras que están en el libro, para mí, por lo menos. Y creo que la posibilidad de una utopía está en un lugar en donde están estos directores. Porque ese topos, de todas maneras, no es un topos geográfico, sino un topos, digamos, simbólico, sobre todo. Y hay algo que también recorre el libro, y es esta idea de si ya terminaron los años legendarios del cine, digamos, los años de arte de masas, y quizá haya que hacer ese duelo, pero a mí no me parece triste en absoluto, digamos. El cine yo lo siento muy vivo y quería ir en esa dirección y no en la digamos, del fin, digamos, la de Bélatar. Que como explico también con su actividad lo ha contradecido un poco, porque pues él se retira y arma una escuela, ¿no? Si lo pensara tan acabado, pues nada, se retiraría a dictar charlas sobre sus películas y nada más. O hacer silencio. También. Bartleby. No, como sea el libro, creo yo, para terminar, es un libro muy estimulante. En última instancia se trata de que un libro pueda permitir y mueva el pensamiento, y el pensamiento en torno a lo que llamamos cine. Eso, el libro es magnífico, es un super gimnasio donde uno sale fortalecido, donde el cine persiste, es algo para seguir pensándolo en el tiempo que estamos y en el tiempo que vendrá. Creo que tenemos que cerrar porque si no aparecerán voces secretas que nos dicen córtenla de una buena vez, y hasta aquí hemos llegado. Muchísimas gracias, Albertina, por tu tiempo. Gracias a ustedes.
Gracias. Gracias por el libro y por tu tiempo. Gracias al Festival de Mar del Plata que nos dieron este espacio, a mí por llamarme para estar junto con ellos dos. Y bueno, hay otras charlas, hay un libro que produce el festival en torno al cine del futuro y ojalá el festival del año que viene sea no por aquí, sino en Mar del Plata. Yo no me puedo ir sin agradecerle a toda la parte que supongo que estará invisible en la transmisión, toda la parte técnica, y a Fernando, que olvidé agradecerle al principio, y una vez más al festival, y a ustedes dos, a Roger y Albertina, de verdad, mi más grande admiración, y de verdad que el trabajo de ustedes tiene un impacto muy fuerte en lo que hago. Y mando un gran abrazo. Gracias. Cortamos acá. Chao.